Hablemos de funciones uno a uno o inyectivas y sus inversas. Estas funciones que llamamos funciones inversas son funciones que llevan a cabo el proceso inverso, ¿verdad? Perdonando la redundancia, del que hace la función original, digamos f. O sea, hacen lo contrario o lo opuesto, matemáticamente hablando, de lo que hace la función original f. Si f multiplica en un paso, pues ellos van a dividir. Si f suma en un paso, pues la inversa va a restar, ¿verdad? Y viceversa. Si f resta, pues la inversa va a sumar. Si f toma la raíz cuadrada, pues la inversa va a cuadrar, etcétera, ¿no? Así que vamos a considerar la función lineal f de x igual a 5x menos 3. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo funciona f de x igual a 5x menos 3? O sea, yo entro el valor x y la función f me va a devolver 5x menos 3. Pero ¿cómo ella hace eso? ¿Verdad? Por ejemplo, si entramos a la función el valor x, a x tenemos que sumarle, perdón, vamos a ver por aquí, tenemos que multiplicarle, vamos a poner por aquí, tenemos que multiplicarle 5 y esto me devuelve 5x, ¿verdad? 5 veces lo que yo entré y luego tenemos que restarle 3 a esa cantidad 5x y nos queda entonces 5x menos 3. Así que, ¿qué hace la función inversa? La función inversa entonces empieza en el otro lado, empieza aquí, digamos, x, y entonces hacia acá, si f restaba 3, ella va a sumar 3 y nos queda entonces x más 3. Y en este otro paso, ¿verdad? Para terminar, aquí multiplicaba por 5, así que vamos a dividir esta cantidad por 5 y nos queda x más 3 por 5. O sea que la función inversa, usted le entra x y ella le va a devolver x más 3, esa cantidad dividida por 5. Y esta función inversa la escribimos como la función original era f, pues vamos a llamarla a esta f también, pero f inversa y se denota por este negativo 1 acá arriba como exponente, digamos, de la función. Y nos queda f inversa de x es x más 3 entre 5. Y aquí tenemos lo que sería la función inversa y podemos verificar que esto en efecto es la función inversa tomando la composición de las dos funciones. O sea, si hacemos f compuesta con f inversa evaluada en x, pues esto sabemos que es f de f inversa de x. Y f inversa de x acabamos de encontrar que es x más 3 entre 5. Y f de x más 3 entre 5 sería sustituir en f lo que es para cada x más 3 entre 5 y nos queda entonces aquí 5 por x más 3 entre 5 menos 3. Por supuesto, 5 por x más 3 entre 5 nos queda x más 3 y x más 3 menos 3 nos devuelve x, que es la identidad. Por otro lado, si hacemos f inversa compuesto con f evaluado en x, esto es f inversa de f de x. F de x es, ¿qué es f de x? 5x menos 3. Y esto entonces es f inversa de 5x menos 3. O sea que en f inversa, donde quiera que tenemos x, vamos a sustituir 5x menos 3 y nos queda 5x menos 3. Vamos a ponerlo entre paréntesis, más 3 entre 5. 5x menos 3 más 3 es 5x. Y 5x entre 5 es x y de nuevo nos devuelve la identidad. Así que tenemos ahí esa expresión. Y de hecho pueden verificar que las gráficas de, voy a poner por aquí, 5x f de x igual a 5x menos 3 y f inversa de x igual a x más 3 entre 5 son las mismas gráficas pero reflejadas con respecto al eje que nos da la recta y igual a x. ¿Sí? Son simétricas con respecto al eje y igual a x. Otra manera de encontrar la inversa, ¿verdad? Cuando existe. Otra manera de encontrar la inversa, si existe, de una función es intercambiar el rol de las variables independientes y dependientes. Aquí en este caso, la variable x es la variable independiente
y f de x, o si quieren y, es la variable dependiente. ¿Sí? Un punto en la gráfica de esta función y igual a f de x es x f de x. ¿Sí? Así que lo primero que pueden hacer es escribir, digamos, y igual a 5x menos 3, y entonces van a hacer la sustitución de intercambiar las, donde quiera que aparece x vas a escribir y donde quiera que aparece y vas a escribir x. Así que vamos a pasar a la ecuación x es igual a 5y menos 3. Y ahora vamos a despejar para y. Despejar para y. Y aquí tendríamos, sumamos 3 a ambos lados y nos queda x más 3 es igual a 5y. Y si dividimos por 5 para despejar por y, tenemos x más 3 entre 5 es igual a y. Y esta es nuestra función inversa. O sea, f inversa de x es x más 3 entre 5. Observen que obtuvimos exactamente el mismo resultado que teníamos anteriormente cuando miramos la operación de esas que hacía x, ¿no? Primero multiplicábamos por 5, después restábamos 3, o sea que a la inversa entonces suma 3 y divide por 5. Eso es exactamente lo que sucede aquí. Y de nuevo, la gráfica de 5x menos y igual a 5x menos 3 y y igual a x más 3 entre 5 son simétricas con respecto a la recta y igual a x. Si quieren, vamos a ver si podemos graficar esto aquí un momentito. Si yo hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Vamos a ir de 2 en 2 aquí. 2, 4, 6, 8, 10. Y lo mismo por acá. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Esta sería la y. Y por aquí tenemos x. Vamos a decir aquí menos 2, menos 2, menos 4. Y si hacemos la gráfica de 5x menos 3, fíjense que si x es la de f, digamos, vamos a hacerla en violeta. Cuando x es 0, ella vale negativo 3, o sea que estaríamos por aquí, el intercepto en y. Cuando x vale 1, ella vale 2, ¿verdad? 5 menos 3, que serían 2. Y tenemos por aquí la gráfica de y igual a 5x menos 3. ¿Sí? Si miramos la gráfica de x más 3 entre 5, fíjense que cuando x es 0, ella vale 3 quintos. Vamos a hacerla en roja, que está ahí. Cuando x es 0, ella vale 3 sobre 5, la 3 quintos, que sé yo, estaría en algún punto por aquí. Y cuando x vale, vamos a poner aquí, cuando x vale, vamos a hacerlo aquí en 2. Cuando x vale 2, ella vale, cuando x vale 2, ella vale 2 más 3 son 5, entre 5 es 1. Cuando x vale 2, ella vale 1. Así que tenemos por aquí, bueno, quizás subiese un poquito más de lo que debería. Tenía por aquí 3 quintos y 1. Y tenemos aquí, unimos esos dos puntos. Vamos a ver si me queda aquí más o menos. Aquí tenemos la gráfica de y igual a x más 3 entre 5. Y si quieren, si miramos aquí la gráfica de y igual a x, sería, bueno, ¿dónde estoy? No se ve muy, pero estaría por ahí en algún sitio, y como ven ahí se reflejan las gráficas. ¿Ok? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. No, antes de eso, podemos establecer cuando una función tiene inversa, y es f tiene inversa sí y solo sí. F tiene inversa sí y solo sí. Esta expresión o esta relación de la inversa de f es una función. O sea que la gráfica de f inversa pasa la prueba de la recta vertical. ¿Sí? Para cada valor de x tenemos
a lo más un valor de y, ¿verdad? No puede tener más de un valor de y. Y esto podemos verificar que es cierto que f tiene inversa si y solo si la función f es una función inyectiva, y eso quiere decir entonces que la gráfica de f va a pasar la prueba de la recta horizontal, y eso quiere decir que para cada valor de y, ¿verdad? Para cada valor de la segunda componente, hay a lo más un valor de x asociado a él. No puede haber más de un valor de x asociado a él. En este ejercicio nos piden verificar si la función f de x igual a raíz quinta de 3x menos 4 y la función g de x igual a x a la 5 más 4 entre 3 son inversas entre sí. Y la manera de verificar si son inversas entre sí es calcular la composición de las dos funciones y verificar si nos da la identidad. Aquí, por ejemplo, si cogemos y hacemos f compuesto con g evaluado en x, se supone que nos dé x, si es que son inversas entre sí, y nos queda f de g de x por definición. G de x es x a la 5 más 4 entre 3. Y f de eso sería, donde quiera que tenemos x, vamos a sustituir x a la 5 más 4 entre 3, y nos quedaría entonces raíz quinta de 3 veces x, que ahora es x a la 5 más 4 entre 3, menos 4. Aquí, por supuesto, podemos cancelar estos 3 acá, y nos queda raíz quinta de x a la 5 más 4 menos 4. 4 menos 4 se va y nos queda por acá raíz quinta de x a la 5, que sabemos que es x. Así que vamos bien. Vamos a ver qué sería g compuesto con f de x. Esto por definición es g de f de x. Y f de x es raíz quinta de 3x menos 4, y en g vamos a sustituir raíz quinta de 3x menos 4 cada vez que tengamos x, así que tenemos aquí, vamos por aquí, de inmediato tenemos x, sería raíz quinta de 3x menos 4 a la 5 más 4 entre 3. Raíz quinta de 3x menos 4 a la 5 es 3x menos 4. Esto tenemos que sumarle 4 y dividir por 3. Acá de nuevo, menos 4 más 4 es 0, ¿verdad? Se va y nos queda 3x entre 3. Y acá tenemos entonces que los 3 se cancelan y nos queda x. Así que hemos comprobado que la composición f compuesto con g de x nos devuelve x, así como por el otro lado g compuesto con f de x también es x. Por lo tanto, ¿no? Podemos decir por acá que g es f inversa, o si quieren, podemos decir que f es g inversa. O sea, f es la inversa de g, así como g es la inversa de f. Aquí nos piden que verifiquemos si f de x igual a x más 1 entre x menos 1 es su propia inversa. O sea que f, ¿verdad? La pregunta es, ¿es f igual a f inversa? Esa es la pregunta. Y para poder verificar eso, tenemos que buscar quién es la composición de f con ella misma, ¿sí? Si es ella misma su identidad, entonces a esto, su inversa, esto tiene que darnos la identidad, o sea, tiene que devolvernos x. Así que f compuesto con f de x es f de x, y f de x sabemos que es x más 1 entre x menos 1. Y vamos entonces a calcular. Tenemos acá, donde quiera que tengamos x, vamos a sustituir x más 1 sobre x menos 1. Así que tenemos x más 1 entre x menos 1 más 1 entre x más 1 entre x menos 1 menos 1. Mínimo común denominador en el numerador sería x menos 1, de hecho también en el denominador. Así que tenemos por aquí x más 1 más, vamos a poner por aquí x menos 1, todo entre x menos 1. Y acá tenemos x más 1 menos x menos 1,
todo esto sobre x menos 1. Bueno, antes de continuar, observen que este x menos 1 con este x menos 1 se cancela y nos va quedando, ¿qué nos va quedando? Acá vamos a cancelar en violeta. Si quieren, aquí tenemos 1 menos 1, eso es 0. O sea que en el numerador lo único que sobrevive es 2x. Y en el denominador, vamos a buscar por acá, fíjense que tenemos x menos x, eso se va, y tenemos 1 menos, vamos a verlo por aquí con el cursor, a ver si lo encuentro, 1 menos negativo 1, 1 menos negativo, vamos a escribirlo completo, tenemos 1 menos negativo 1, eso es 1 más 1, que es 2, o sea que tenemos 2x entre 2, y eso es x. Por lo tanto, la composición de f consigo misma, f compuesta con f evaluada en x, nos regresó x. Quiere decir entonces que sí, f es su propia inversa. F es igual a f inversa. La f de x es igual a f inversa de x, en este caso en que f es la función x más 1 sobre x menos 1.